¿Qué tal estáis, prestosos? Nosotros hoy muy contentos porque dentro de unas horas celebraremos la Nochebuena, esta noche tan especial para la religión católica. Pues el niño Jesús es cuando es el protagonista máximo, porque nace. Aquí en Oviedo, desde el año 2015, disfrutamos de unos nacimientos, de unos misterios espectaculares aquí, en la Plaza de Trascorrales. Hoy vamos a conocer algunos de sus secretos. ¿Nos acompañáis? Sabéis que nuestros secretos de Asturias, de este canal Prestoso, de Caja Rural de Asturias, siempre contamos con la persona experta en el tema en el que vamos a hablar o del que vamos a tratar nuestro programa. Hoy está con nosotros Eulalia Nacimiento. Bienvenida a nuestra exposición. Eulalia Nacimiento, fíjense qué nombre tan curioso y adecuado para la presidenta de la Asociación Belenista de Oviedo, ¿no? Además, Eulalia, patrona de la ciudad de Oviedo, de la diócesis. Desde el 2009 ya presidenta, y vamos a conocer pues algunos de esos belenes que tenéis aquí, todos los vamos a conocer y todos sus secretos. Muy bien. Vamos allá. Cuando hablábamos otro día decías misterio. ¿Cómo se denomina? ¿Nacimiento, Belén? Bueno, el misterio simplemente comprende la Virgen, San José y el niño, eso es el misterio. Y después, a tamaño natural o grande, Belén o nacimiento, pero el misterio es solo eso. Misterio de toda la vida yo en mi casa. Y escucha, también una cosa, hay que recordar al fundador, creador, impulsor, que es Francisco de Asís, cuando no era san, ¿verdad? En 1223 hace la primera representación de un Belén, ¿vale? Y entonces con gente del pueblo que hacen la representación en la misa de Gallo. Anda. Desde entonces se ponen los belenes, empezaron a partir de esa fecha. El año pasado celebramos 800 años desde el primer Belén. Efectivamente. Y bueno, además también San Francisco de Asís es el patrono de todos los belenistas. Asociación Belenista de Oviedo, que existe desde el año 1987. Eso es. Y el primer Belén lo pusisteis en el Escorialín, me parece, ¿no? Muy difícil de poner, ya te digo. Bueno, un sitio muy cuco, pero luego ya os vinisteis arriba y entonces la artista albanquina, Rosa Samoano, bajo vuestra auspicio, protección e impulso, lo colocó aquí en la Plaza de la Catedral, lo recuerdo perfectamente. Sobre la fuente de la Plaza de la Catedral. Y ya finalmente esta instalación magnífica de la Plaza del Pescado, aquí en Trascorrales, que acoge desde el año 2015, creo que fue. Desde las Navidades del 2015, sí. Menudo acierto, ¿eh? Que fue. Uy, sí, desde luego. Bueno, pues con esa meteorología adversa aquí vienen las familias y las gentes y disfrutan un montón. Vamos a hablar ahora enseguida de este espectacular Belén napolitano que tenéis aquí, que es propiedad de una persona, ¿no? De un profesional, que lo cede todos los años, ¿no es así? Sí, lo cede, sí. Las construcciones las realizó la Asociación Belenista y las figuras son, vamos, siempre las va adquiriendo él en Nápoles. Tenéis mucho mérito en la Asociación Belenista de Oviedo por muchos motivos, pero sobre todo, Lali, bueno, a ver, el montaje es lo que más guerra os da, ¿no es así? Hombre, sí, porque tienes que colocarlo todo, claro. ¿Entiendes? Está complicado, sí. Y la realización de las casas, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy estamos viendo el monasterio de Santa Clara, las casas de Trascorrales, ¿eso lo hacéis vosotros? Sí, sí, eso lo hacemos todos nosotros, sí, sí, sí. ¿En qué está hecho? En Forespan, vale, lo tallamos y tallamos las piedras, todo. Lo pintamos. Qué mérito. Bueno, tenemos una pléyade, ¿no? de personajes, pueden ser del Belén o no, ya casi son personajes como del siglo XVII, ¿no? Sí, ya sabéis que los belenes napolitanos son muy abigarrados todos, entonces... propietario, hay que mencionarle, por lo menos en agradecimiento. Sí, Alejandro Sánchez, que es el propietario de todas las figuras. Y que fue adquiriendo en Nápoles a través de subastas o de otra manera. En concreto nos apetece mucho hablar de la figura de Gonzalo, con su casaca rosa. Bueno, él la encargó a un artesano napolitano y es uno de nuestros compañeros. Gonzalo era el tesorero y falleció hace un año y pico, sí. Pues ahí está Gonzalo presidiendo la Plaza de la Catedral y la fuente y este Belén tan espectacular. Bueno,
me ha encantado el tenderete con los crustáceos, con los mariscos, con las especias, al fondo la taberna, hay más personajes por aquí, bueno, hay una señora hablándole a una señora de color que puede ser su esclava, porque bueno, en esa época se concebía así. Claro. Y lo espectacular y el protagonista es el misterio. Que se encuentra en el monasterio de Santa Clara, está precioso. Y después los Reyes Magos que van a visitar, que son joya. Espectaculares, alguno de ellos aquí con un elefante, porque Sí, claro, sí, ellos sí, venían sí, de sí. Oriente. Y atención, porque aquí tenemos un arco románico. Sí, es el arco que está en el Parque San Francisco. Sí, el arco de la iglesia de San Isidoro, derribado en los años 20. ¿Y estos niños? Son los nietos de Alejandro Sánchez, el propietario de las figuras. Encargó una figura de cada nieto. Está genial. Bueno, vamos al clásico, ¿no? Porque hemos venido del napolitano, que es napolitano, pero estaban todos ahí vestidos del siglo XVII. Este es el Belén clásico, o el nacimiento o el misterio. Es vuestro, todo es vuestro ya, todos los nacimientos son vuestros. Sí, todas las construcciones las hacemos nosotros y las figuras son nuestras, sí. Aquí está el clásico, es el Belén que llamáis bíblico, Sí. ¿no es así? Sí, sí, sí. Entonces la escena está muy divertida, además está muy divertida las escenas porque, por ejemplo, pues meten detalles anecdóticos, hay un señorín dándole de comer a las pitinas, pero en primer término están las figuras principales, que son a 35 centímetros, ¿no? Son de José Luis Mayo, de 35 centímetros. Y para atrás hay de algún otro autor, pero las principales... Aquí está la Virgen María, bueno, todo lo que es lo habitual, ¿no? El misterio habitual, eso sí que es el misterio, como decía Lali, y aquí hay una señora presentando a su hijo, está muy gracioso. Aquí está la Anunciación, que está muy lograda también, ¿no? Porque el ángel sí. está ahí. Sí, la hemos hecho un poco más urbana en vez de ponerla en el campo, sí. Es verdad. No, la verdad es que está logradísimo, también inspirando aquí un poquito el tema arquitectónico de la época, con esa especie de celosía o de galería que pende de la fachada. Logradísimo. Hay que decir que esta instalación se puede visitar los fines de semana, ya no cerráis a mediodía, ¿no es así? Es verdad, hasta las 9 de la noche. Fíjate. Sí, sí. Y hasta el 6 de enero. Hasta el 6, sí. Bueno, a mí con lo que me gustan las mariquitas, Lali, tenéis aquí unos recortables, ¿no es así? Eso es, sí. Todos los años tenemos recortables distintos, ¿eh? Esta es un poco la Son idea dos de modelos. Es el franciscano, el Belén franciscano, vestidos de franciscanos, mira qué monada. Y luego aquí ya, pues otros Este es recortables. muy original, sí, porque el niño Jesús se pone en los brazos de San José. Ay, qué monada. A ver si quedan, porque claro, ya a partir de la Nochebuena, pues me imagino también que todo volará rápidamente. Lo que nos está prestando, queridos prestosos, es estar con Lali Nacimiento en este día de Nochebuena. Lali, qué prestoso. Menos mal que tenemos todo preparado ya en casa y podemos Menos estar mal, trabajando. Y además, atención, porque estas catenarias son de la casa, de Caja Rural, de ese canal prestoso de Caja Rural, porque el Belén es el Belén rural. Eso es. No, yo siempre colaboro mucho con la asociación, Caja Rural. Pues me encanta este Belén, que este año, Lali, lo habéis puesto exento, o sea, no pegado a una pared para que la gente deambule, ¿no? La gente está mucho más cómoda, la verdad es que todo el mundo lo dijo durante estas Navidades, que estaba muy a gusto por poder girar alrededor. Sí. Claro que sí. Se puede ver, bueno, por ejemplo, tenemos aquí a Mateín, al personaje que hace de Mateín, que es Alfonso de Teatro Margen, que Alfonso, te han bajado un poquito el peso, pero bueno, estás igual, se te reconoce perfectamente con tu paraguas. Y el misterio que está debajo de un hórreo. Eso es, sí. Otras veces bueno, cada año lo cambiamos de situación, pero debajo del hórreo era como muy típico. Claro que sí, además están vestidos de asturianos, la Virgen, nada de el pañuelo en la cabeza, nada, es una asturiana más, con el manteo y San José ahí, con la guillada apoyado. Yo creo que está muy bien. Espectaculares figuras hechas a palillo. Sí, a palillo porque son exclusivas. Se coloca el barro en un palillo y se va modelando. Tenemos aquí el escanciador, el herrero y el pastor. Bueno, el escanciador, por cierto, haciendo homenaje a esa sidra que es patrimonio inmaterial de la humanidad, como vosotros también estáis trabajando por que el belenismo lo sea, ¿no? Desde Federación Española se está luchando por ello, sí. Ojalá lo consigáis, porque es muy merecido, sí. Tenéis muchísimo mérito como artistas y como mantenedores de esta tradición para los católicos.
Tenemos de fondo esa capilla preciosa, que es una capilla inventada, no es ninguna en concreto, con la imagen de la patrona de Asturias, la Virgen de Covadonga, y luego tenemos aquí la escuela donde seguramente el Niño Jesús tendría que ir, porque claro, era listo y sabio, pero lógicamente tenía que integrarse junto con sus amigos en la escuela, con Pedro, con Juan, que los imaginas sí, pequeños, todos juntos. Lucas. Es una escuela que os ha hecho uno de vuestros asociados, ¿no? Sí, Ramón, que es un artista trabajando en la madera, empieza los pupitres, se abate el asiento y todo, las pequeñas madreñas puestas ahí. Qué monada. Bueno, Bueno, sí. con esos trozos así como de corcho, el serrín tan típico. En mi casa poníamos escoria de las calefacciones. Ahora ya no hay eso. Bueno, está espectacular este Belén rural que nos muestra este batán, que es el sonidito ese que suena durante toda la proyección del programa. Todos los trabajadores de esa aldea asturiana, logradísima, Lali. ¿Es vuestro favorito este Belén, por ejemplo? Bueno, a nosotros nos encanta, pero sí que es el favorito de la gente. ¿Viste? Sí. Qué cosa, ¿eh? Sí. El lavadero, ¿qué más escenas? Aquí ya sí que están las señoras vestidas un poco a la manera, ¿no?, de la época. Un poco Sí. asturianas también ahí, ¿eh? ¿No es esta que está retorciendo la ropa? Ay, pero ¿qué me dices? Bueno, es maravilloso, los Bartienda. árboles, el bartienda, me encantan los postes de la luz de la época. Mira la lamparita, el bartienda genial con ese hombre ahí sentado con las botellas de sidra, los chorizos colgando para la venta y Papel todo. higiénico elefante. Las cajas de plástico ahí a montón, es verdad, qué monada. Es genial, maravilloso. Sí. Y bueno, otra de las curiosidades que tenéis aquí es esta Santa Cristina de Elena, que es esta capilla visigótica maravillosa, que fue un regalo que te hicieron, ¿no? Nosotros llegamos al Congreso Internacional de Sevilla y en la exposición vemos esta Santa Cristina. Yo dije, uy, Ya. es Santa Cristina. Entonces, bueno, me explicaron que era de un chico que la había hecho, vino por Asturias, se enamoró de ella y la hizo. Sí. Y entonces yo hablé con él, le felicité y bueno, después en marzo así nos llama y dice que si la queremos que nos la regala. Bueno, Claro, por supuesto. una joya. Por supuesto que sí. Además, hay que decirle a nuestros seguidores que está hecha, tiene mucho mérito, la parte de abajo es forespan y la parte de arriba es piedra. Piedras, sí, ha ido pegando piedras para que hiciese así el efecto. Bueno, me encanta porque además también tiene un detalle muy, muy divertido, que son los símbrices y las tejas aquí apoyados como que se han caído por el viento en la fachada. Y luego vamos a hablar ya para despedirnos de lo que va a pasar en unas horas. Aquí está la pareja protagonista, José y María. Dentro de unas horas tendrán su pequeño en Nacerá brazos. el niño, sí. Está muy graciosa esa escena ahí descansando, porque es traído y portado por angelitos, soñando con angelitos. Eulalia Nacimiento, lo que nos ha prestado en Canal Prestosu, en Secretos de Asturias, hacer este Secretos de Asturias hoy en Nochebuena aquí con vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a la Asociación Belenista de Oviedo y, por supuesto, al Ayuntamiento de Oviedo, que nos ha permitido... Por esta estupenda Eso exposición. Eso es. Gracias a todos vosotros. Espero que os haya gustado, seguro que sí. Y nos vemos el martes para despedir el año. Esto es un no parar. ¡Feliz noche!